Reporte 100. Le agradezco a la maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, Jazmín Miranda Romero, que esté con nosotros esta mañana. Ya se tituló como maestra en Ciencias Sociales con la tesis Percepciones de mujeres y hombres migrantes centroamericanos respecto a sus roles de género en el trayecto por México y su arribo a la frontera sonorense. Jazmín Miranda, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Es Jazmín o Yasmín? Jazmín. Jazmín Miranda, ¿por qué el interés de investigar este tema de los migrantes y sus roles de género? Claro, bueno, más allá de el auge en los desplazamientos masivos migratorios que ha habido últimamente, especialmente de las personas centroamericanas, pues también fue por el aumento de la participación de las mujeres en este fenómeno migratorio, en donde tanto en sus países de origen, mujeres y hombres pasan por complejas situaciones y buscan pues mayores oportunidades, ¿no? Ese sueño americano, pero que terminan pasando por un viaje en veces mucho más riesgoso y más complicado para llegar a Estados Unidos. Y Sonora, al ser un estado fronterizo, pues tiene un vínculo muy estrecho con lo que es la migración. Y aún así, creo yo que aún falta mucho por los estudios migratorios con perspectiva de género en el norte de México. Es por ello mi interés en realizar esta investigación. Sí, ¿por qué el tema de rol de género? ¿Qué es lo que te interesaba saber? ¿Qué es lo que te interesa saber, Jazmín Miranda Romero, maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora? Para empezar y poner en contexto a la audiencia, ¿qué es un rol de género? Claro, son estas como roles o papeles que se nos imponen muchas veces desde niños. Por ejemplo, como podemos saber, nuestras experiencias pasadas, nuestros aprendizajes, enseñanzas que hemos tenido alrededor de toda nuestra vida llegan a influenciar en nuestras actitudes, conductas y en este caso en nuestras percepciones y concepciones acerca del género, sí, donde desde chicos nos implantan ciertos roles dependiendo de las diferenciaciones del cuerpo biológico. En este caso de mi investigación, mi objetivo era documentar cuáles serían estas semejanzas y diferencias en las perspectivas de género, en sus experiencias y percepciones, en su tránsito por México, tanto por antes de salir de sus países como en su tránsito hasta la llegada a la frontera sonorense en las ciudades de Hermosillo y Nogales. Mi interés más que nada era saber cuáles serían sus roles tanto en sus países de origen, para saber si éstas llegaban a influenciar en toda su experiencia en su tránsito, si el migrar significaba algún cambio en esos roles de género o en otras percepciones o experiencias que tenían en su tránsito migratorio. Sí, ¿qué hacían en sus países de origen y qué hacen cuando cruzan por México hacia Estados Unidos? ¿Cambia el rol entonces? Pues mire, en sus países de origen tenían actividades muy específicas mujeres y hombres. Los hombres, por ejemplo, su rol era ser el cabeza del hogar, el sustento económico de la familia, y para las mujeres su rol era mantenerse en la casa, ser las cuidadoras de la familia, las cuidadoras del hogar. Y el punto crucial de esta investigación, como le había comentado, era saber si había algún cambio. En general, lo más general que se pueda decir, sí, el migrar llegó a crear un cambio más que nada en las mujeres, en donde significó muchos cambios para ellas, como lo fue el sentimiento de libertad, de fuerza, de empoderamiento, de poder salir de sus países de contextos sumamente violentos y ver la migración como una nueva oportunidad para ellas y para sus hijos, mientras que para los hombres, pues ellos sí seguían con estos roles de seguir siendo el sustento económico para sus familias en sus países de origen. Sin embargo, en ese momento, pues por el cierre temporal de la frontera, no podían cruzar a Estados Unidos ni podían regresarse a sus países de origen, entonces estaban estancados sin la oportunidad de encontrar un trabajo, y
este rol de ser el sustento económico pues era impedido, ¿no? Entonces les creaba ciertas frustraciones a los hombres de no poder cumplir con esas expectativas de ser el sustento familiar. Sí, cuando vienen en pareja, entonces, ¿qué pasa, Jazmín Miranda Romero? Porque bueno, me queda claro, cuando viene una mujer migrante sola, pues se da cuenta de que se ha liberado de muchos roles y de muchas responsabilidades que tenía en sus países. El hombre no tanto, por lo que me dices, que sigue manteniendo la misma perspectiva de su rol. Pero cuando vienen en pareja, ¿algo cambia o siguen las mismas prácticas? Siguen las mismas prácticas, que de hecho no se pudo abarcar por completo ese aspecto, porque hubo un cambio en este patrón migratorio en el momento donde yo estuve haciendo esta investigación, porque hubo un aumento inmenso de la participación de la mujer. Entonces había mucha más cantidad de mujeres y niños sin acompañamiento que se encontraban en albergues que hombres en ese momento. Sin embargo, las mujeres que venían acompañadas de sus parejas u hombres que venían acompañados de sus parejas sí seguían con esos roles específicos de yo en mi camino buscaré como hombre, buscaré un trabajo para poder pues seguir sustentando o tener alguna oportunidad de trabajo, mientras que la mujer, su papel era el cuidado del hijo y pues buscar una alimentación para ella y pues la familia, ¿no? Entonces seguían con estos roles. Esta investigación se hizo con migrantes en Nogales y en Hermosillo. Jazmín Miranda Romero, ¿qué experiencia personal tuviste con ellos y con ellas cuando te acercaste para entrevistarlos, para platicar con ellos, para que te compartieran sus experiencias? Pues verá, en todo mi recorrido por mi aprendizaje acerca de este fenómeno, he leído mucha literatura y teoría acerca de la migración, y aún así no hay nada escrito que pueda compararse con lo experimentado y lo contado en el momento donde yo estuve haciendo mi trabajo de campo. Esas experiencias en donde yo podía ver cara a cara a mujeres y hombres en una situación muy delicada de hacinamiento, pues recordando sus experiencias traumáticas, compartiendo sus miedos. De verdad que no hay sinónimo ni comparación y nada que se le pueda expresar con total fidelidad a esas emociones por las que pasaron. Sí. Yo en Hermosillo realicé entrevistas, por supuesto, pero fue en Nogales en donde yo pude ver un cambio significativo, una impresión muy muy fuerte, más que nada en el albergue San Juan Bosco, el albergue fundado por Hilde Esquer y quien fue su esposo Francisco Laureiro. Ahí pude escuchar experiencias realmente impresionantes e inhumanas por las que pasaron mujeres y hombres, en donde hombres pasaban por esos miedos de encontrarse con grupos criminales, de ser secuestrados, de ser amenazados por estos grupos o delincuentes, y las mujeres con esos miedos y experiencias por las que pasaron de secuestros, acoso, humillaciones, así como, claro, el temor de ser violentadas sexualmente, y mucho peor, que eso les llegara a pasar a ellas o a sus hijos. Entonces, esa situación, pues, sí llega a ser muy frustrante porque tu capacidad para ayudar, pues, es limitada. Pero, por otro lado, también fue muy interesante verlas a las mujeres sentirse fuertes, sentirse orgullosas a pesar de todo lo que pasaron y por haber llegado hasta donde están, sintiéndose tan calificadas como un hombre para llegar hasta donde estaban. Sí, bueno, y también esta investigación, Jazmín Miranda Romero, se hace en el contexto donde la política migratoria mexicana se ha puesto al servicio de la política migratoria estadounidense, en donde el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador prácticamente ha hecho las veces de patrulla fronteriza en el sur de nuestro país para contener la migración y para no hacer enojar a los Estados Unidos, y con acuerdos también de México como un tercer país seguro o este programa de Quédate en México, que
en tanto se resuelven las solicitudes de refugio en el vecino país, de asilo en el vecino país, los migrantes se quedan en territorio nacional, en un contexto complicado, en un contexto también de caravanas migrantes, Jazmín. Así es. Sí, ¿qué tanto para las mujeres y hombres en este contexto adverso que hay en México para la migración en este momento, qué tanto incide este contexto adverso en las problemáticas que presentan los migrantes cuando llegan acá a Sonora? Pues mire, aspectos como los que usted comenta y como lo fue o lo es el título 42, que es pues esa esa forma de justificar la repatriación o las devoluciones a mujeres y hombres a ciudades fronterizas mexicanas por la pandemia, pues ha creado una situación completa de vulnerabilidad, donde pues ciudades como Nogales se ha convertido en un puerto muy usado para las devoluciones y también pues para la espera de sus solicitudes de asilo. Ahorita y en el momento donde yo realicé mi investigación, la cantidad de personas que se encontraban devueltas por las autoridades migratorias eran realmente impresionantes y pues claro, también la pandemia creaba una situación completamente pues compleja en donde pues los hacinamientos que había en los albergues, comedores, instituciones de ayudas a migrantes, pues creaban muchas dificultades, ¿no? Tanto para los albergues, que pues muchos se encontraban cerrados por la pandemia y muchas personas se encontraban varados en las calles sin poder comer, sin poder buscar un trabajo, mujeres con sus hijas e hijos, con los miedos de ser perseguidas por grupos criminales que las seguían desde todo su tránsito por México. Creaban muchas dificultades que eran, por supuesto, diferentes para mujeres como para hombres, donde para los hombres sus mayores dificultades eran la discriminación que experimentaban y percibían al ser insultados y maltratados, ¿no? Pero las mujeres llegaban a pasar por acoso, por persecuciones, incluso ya residiendo temporalmente en las ciudades fronterizas. ¿Esta investigación dónde la podemos encontrar, Jazmín? Claro, en el repositorio del Colegio de Sonora. Ahí se puede encontrar mi tesis, que como usted mencionó, es llamada Percepciones de mujeres y hombres migrantes centroamericanos respecto a sus roles de género en el trayecto de por México y su arribo a la frontera sonorense. Muchas gracias por compartirnos esta investigación, Jazmín Miranda Romero, maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Es el espacio del Colegio de Sonora de cada jueves. Reporte 100.